Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Voces del Centenario, una serie de podcast producida en el marco de los 100 años de la Juventud Obrera Cristiana Internacional. Desde la JOT Paraguay estamos muy felices de moderar este espacio que nos reúne como movimientos hermanos del continente. Hoy desde la JOT Argentina vamos a conocer una experiencia concreta de acción transformadora, su trabajo de voluntariado en educación, con jóvenes trabajadores y trabajadoras en sus territorios. Y cerramos este encuentro con una reflexión final muy especial de parte de nuestras compañeras de la JOT Venezuela. Adelante, compañera de Argentina, Janavi, cuéntanos cómo nace y se sostiene y se transforma esta acción que encarna nuestra metodología de la JOT, que es el ver, juzgar y actuar desde la militancia educativa. Muy bien, bueno, muchas gracias, compañera Cintia de Paraguay. Nosotros sí tenemos una acción que enmarcamos en la metodología de la JOC, que es, como bien comentabas, el voluntariado en educación Isaura Arancibia. Es un nombre bastante simbólico, un gran maestro que estuvo la historia de la Argentina y que de alguna manera en este voluntariado de educación que lleve su nombre por ahí es un gesto de hacia dónde queremos apuntar, ¿no? la acción también. Yo preparé una presentación para poder compartirles los rasgos quizás más generales de este voluntariado y con ánimos de dar a conocer qué es lo que hicimos como movimiento nacional frente a este tema. Y bueno, me está acompañando Daniel Nores, que es nuestro coordinador nacional, así que él también va a poder comentar sobre esta acción. Voy a compartir pantalla y cualquier cosita ustedes me comentan cuando ya está lista. Bien, está proyectando, ¿verdad? Sí, compañera, adelante. Bien, bueno, como les comentaba, entonces, esta es lo que les voy a presentar, que nos sirve como a modo de presentación, pero también es un documento que nosotros difundimos o compartimos a las personas que quieran ser parte de este voluntariado. Así que nos tiene esa doble función. Esta es una guía práctica sobre este voluntariado. Bueno, primero, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? El voluntariado en educación Isaura Arancibia es un proyecto de tutorías que está planificado, sistematizado y desarrollado por la Organización de la JOC Argentina, que a través de un seguimiento constante busca garantizar el acompañamiento del conurbano bonaerense que actualmente están transitando su educación formal en una institución o bien la hayan abandonado. Y actualmente nosotros reconocemos esta necesidad de fortalecer la formación integral de los estudiantes, sobre todo de la enseñanza media, que acá en Argentina la llamamos como secundario, porque bueno, a través de otras acciones que también tenemos como movimiento nacional, identificamos que hay dificultades con esta cuestión, que son multicausales, que no solamente responden a una sola cuestión, y bueno, que impacta directamente en el egreso. Y bueno, este voluntariado también impulsa el desarrollo de la capacidad de aprendizaje de estudiantes más allá de los espacios habituales de enseñanza, ¿no? Como por ejemplo el aula de la escuela de la educación formal, y está pensado como un instrumento para profundizar las prácticas que el estudiante ya viene realizando en la institución a la que actualmente es estudiante, ¿no? Después se plantea algunos objetivos que tienen que ver con principalmente evitar la dificultad que nosotros más vemos, ¿no? Que por un lado es la reprobación y por el otro lado es el abandono escolar.
a edades muy tempranas, ¿no? Sobre todo adolescentes, porque es la enseñanza media, a edades muy tempranas, de 12, 13, 14 años, el abandono escolar está presente, ¿no? O por lo menos lo vemos. Y, y lo mismo con el tema de la reprobación. Una de las cosas que nosotros vemos también que no tiene que ver solamente con el conocimiento o, como decía en un principio, ¿no? La cuestión es más multicausal. Muchos de ellos, por ejemplo, a veces cuentan que asisten a colegios técnicos y sabemos que ese tipo de escuelas requieren de otras cosas además del conocimiento, como por ejemplo los materiales de estudios, ¿no? Entonces, muchas veces la reprobación también viene por ese lado. Después, otro objetivo es propiciar la participación activa e involucrar al estudiante en su propio aprendizaje, mejorar el rendimiento escolar, favorecer instancias personalizadas de orientación, y hago foco en el personalizadas porque creo que creemos, ¿no? Que en estas situaciones la cuestión personalizada, caracterizada, no todos los jóvenes son iguales, ¿no? Entonces es necesario hacer la identificación individual, ¿no? Más allá de que somos un grupo. Y bueno, por último, otro de los objetivos es solucionar los problemas escolares y desarrollar hábitos de estudio. Después, ¿quiénes llevan adelante el voluntariado en educación? La convocatoria está abierta a toda persona que tenga la voluntad de realizar tutorías a jóvenes que necesiten de este acompañamiento. Un poco las funciones las destacamos acá en la presentación, ¿no? Que son incentivar la asistencia a la escuela, destacar la importancia que tiene culminar sobre todo la enseñanza media, y un poco atado de eso también destacar la importancia que tiene continuar especializándose ya sea en ámbitos universitarios, terciarios o de oficio o lo que sea, pero siempre continuar estudiando, sobre todo por los alcances que la enseñanza media tiene en Argentina, ¿no? Que es bastante escasa, digamos. Después, bueno, participar de capacitaciones, fomentar vínculos de diálogo, es una acción que más que promueve a esto de la formación o la generación de vínculos, ¿no? Generar estrategias tanto preventivas como formativas, participar en talleres grupales, participar en tareas específicas de asesoramiento relativas a programas que se bajan desde el gobierno nacional, como por ejemplo las becas Progresar. Desde el voluntariado nosotros también hacemos esa función de la inscripción, de la divulgación de información a estas becas que, si bien hoy somos críticos en cuanto a su valor, en cuanto a sus características, ¿no? Porque no suplen quizás las necesidades que los estudiantes hoy tienen. Por ejemplo, hoy una beca Progresar está a 35.000 pesos por mes, entonces a los estudiantes mucho no, de acuerdo a la inflación que está viviendo el país, no alcanza, pero bueno, mismo así ayudamos en ese proceso de inscripción, ¿no? Y divulgando información. Y después, otra de las tareas que hay también que hacen los voluntarios es remitir informes de seguimiento de los estudiantes. Y ahora un poquito más adelante les voy a mostrar cómo lo pensamos. Bueno, esto es un poco, cuándo es la fecha de comienzo del voluntariado, ¿no? Esto es a modo de ejemplo, por ejemplo, del año pasado, del 2024. Nosotros tomamos las fechas de inicio del ciclo en la provincia de Buenos Aires, porque es donde estamos nosotros, pero es un poco a modo de ejemplo, ¿no? Que tenemos una calendarización de eso también. Después, cómo una persona se postula al voluntariado. Bueno, hay un formulario de Google que nosotros que difundimos, que ahí básicamente la información que se pide es muy básica: el nombre, el apellido, tal vez la profesión, porque
este voluntariado está dirigido no solamente a nuestras personas cercanas, ¿no? Sino que también lo divulgamos entre personas de la Universidad Nacional donde la JOC tiene algunas actividades, que es la Universidad Nacional Arturo Jaureche, donde hay militantes de la JOC eh, que llevaron adelante algunas actividades ahí. Entonces, hay personas, por ejemplo, que son de estudiantes de trabajo social y por eso en ese sentido importa cuál es la profesión o cuál es su rama de estudio para poder postularse al voluntariado, ¿no? O otras carreras afines a eso. Bueno, y ese formulario es una de las puntas, pero también se puede hacer a través de las redes sociales o a través del WhatsApp. Un poco nosotros buscamos un perfil de voluntario porque entendemos que hay una población destinataria específica que nosotros conocemos porque vienen a través de otras actividades que también hacemos como Movimiento Nacional y que hay que tener ciertas características, ciertos rasgos personales, ¿no? Como por ejemplo esto de ser una persona amigable, de ser una persona empática, de ser una persona persuasiva, ¿no? Capaz de persuadir más que de obligar, porque son adolescentes, jóvenes que están en edad de secundaria. Bueno, y además del compromiso, de la responsabilidad, de ser una persona motivadora, comprensiva, referenciable, ¿no? Que los jóvenes finalmente terminan teniendo esa referencia frente a alguien eh, que se pone de alguna manera casi a su par, ¿no? Entonces es importante que sea cercano ese vínculo, que no sea una persona quizás más autoritaria, que eso no cumpliría con los objetivos del voluntariado, sino todo lo contrario, ¿no? Alejaría. Y bueno, finalmente es nosotros cómo hacemos el seguimiento del estudiante, que es a través de algunas planillas que tenemos en un Excel que es compartido con las personas que se postularon como voluntarios. Y ahí tenemos la información, tenemos los relevamientos por cada trimestre que ellos pueden hacer de acuerdo a cómo van haciendo el seguimiento, ¿no? Que esto en realidad termina siendo casi que lo más importante porque, o por lo menos lo objetivo, es lo que nos va a mostrar si realmente funciona lo que estamos haciendo, ¿no? Como movimiento nacional y si realmente es efectivo y podemos seguirlo, ¿no? Así que, bueno, esa es la presentación que hacemos del voluntariado en Educación Isaura Arancibia. No sé si Daniel quiere agregar algún comentario. Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Daniel, soy compañero de Yanavi en el grupo de base de Pueblito. Nosotros, como ella expuso recién, el grupo que nosotros tratamos de hacer más el seguimiento es en la adolescencia y lo que se ve es mucha la diserción en el colegio, entonces dificulta mucho, pero tratamos de que al ser individualizado con el chico solamente y no en grupo, se pueda lograr la inserción al colegio y que pueda seguir con sus estudios y así poder terminarlos, ¿no? También, bueno, como dijo, en la universidad donde nosotros estudiamos, también hacemos ese trabajo y es un poco más fácil porque ahí sí ya están insertos y son por ahí mayores. No, creo que lo expuso bien y se entendió dónde es nuestro trabajo y cuál es. Muchísimas gracias, es muy inspirador escucharles. Gracias por compartir esta experiencia de acción que está muy potente, que es muy bueno del movimiento nacional.
Ahora queremos hacerles un par de preguntas para seguir profundizando en el tema. ¿Cómo nace esta experiencia de acción, la idea del voluntariado? Nosotros, como habíamos comentado en el principio, son jóvenes que nosotros conocemos ya, que tenemos un vínculo previo. Entonces, nace a partir de la identificación de esas dificultades en cuanto a educación que ellos mismos comentan dentro del espacio, ¿no? Nosotros además tenemos una acción que se llama Fútbol Rebelde, que es una actividad recreativa en el barrio, que es de alguna manera nuestra excusa de encuentro. Entonces, digamos, hay un vínculo previo antes de esto. Entonces, el nacimiento del voluntariado tiene que ver con reconocer eso y querer hacer algo para cambiarlo. Una de las cosas más importantes en el tramo de la adolescencia es la cuestión, o una de las obligaciones más importantes de la adolescencia que ellos tienen es su formación formal en la escuela secundaria, ¿no? En la enseñanza media. Y sabemos que no es solamente una cuestión de conocimiento, entonces sabemos que hay por ahí un déficit en el acompañamiento de todo eso, más allá de que la escuela tenga, bueno, además de sus docentes, de sus equipos de orientaciones dentro de la escuela, hay otras cosas que ellos tienen. Entonces, creíamos que teníamos la capacidad como movimiento nacional para poder hacerlo, entonces nació a partir de ahí, de esa identificación y de querer cambiarlo. Gracias, compañera. Y esa herramienta o estrategia que utilizan para generar esa cercanía con los jóvenes, ¿cuáles son esas estrategias o herramientas que utilizan más en su territorio? Esto de cómo uno se entrega, ¿no? Más allá de algo específico, tiene que ver más con la personalidad. A nosotros hablábamos en la presentación del perfil del voluntario. Entonces la estrategia principal es ser un voluntario, una persona amigable, una persona cercana, porque nos dimos cuenta que el vínculo es la primer cosa visible, que si nosotros no tenemos un vínculo, después no podemos acceder a nada, ni al pensamiento, ni a la familia, ni a la voluntad del estudiante de querer avanzar en su estudio. Entonces, creo que una de las herramientas principales es eso, cómo nosotros planificamos, porque lo planificamos, pararnos frente a un adolescente, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. No sé si Daniel quiere aportar algo con eso. Creo que bueno, la importancia del vínculo es esencial para poder utilizar otras herramientas, pero es la principal para que la persona nos conozca y tenga la confianza para saber que cualquier necesidad que tenga nos comunique, ¿no? Y el hecho de que sea personalizado también es una herramienta que nosotros creemos que es una de las mejores, y siempre estar atento, ¿no? O sea, usar el grupo de WhatsApp o llamadas, videollamadas, que también ahora después de la pandemia se empezó a utilizar más, pero a veces eso se dificulta por el internet, porque los chicos a veces no tienen sus datos, pero tratamos de que si no, reunirnos en algún lugar, en algún espacio. Gracias, compañeros. ¿Y cómo creen que la acción impacta en la vida de los jóvenes y en su movimiento mismo? Siempre quiero como hacer foco en esto de que no es unicausal, ¿no? Que un pibe le vaya mal en la escuela no es solamente por una sola causa. Nosotros la principal identificación que tenemos es que es la falta de acompañamiento a todo ese trayecto, incluso desde edades muy tempranas. Como primer año, por ejemplo, de la educación secundaria acá en Argentina es a los 12 años. Entonces, mismo a los 12 años,
eh, la falta de acompañamiento, que también tiene sus causas, es una de las cosas que más cuesta, entonces, y que más nosotros creo que le pusimos el foco. Por ejemplo, eh, no sé, la relación con las madres o los padres, o madres que quizás obviamente tienen que trabajar mucho para poder sustentar y llevar adelante la familia, porque quizás hay, bueno, porque hay problemas económicos y sobre todo ahora que están mucho más acentuados, porque porque los beneficios del gobierno no alcanzan. Bueno, por un montón de cosas más, el acompañamiento se vuelve eh, muy precario, ¿no? Muy malo. Entonces todo eso sumado a otras cosas más van a hacer que la deserción escolar sea más acentuada. Entonces, el impacto que tendría o que buscamos nosotros como en el objetivo, un poco lo profundizamos más, es este, ¿no? Bueno, si el problema no es meramente el conocimiento y sí uno de los problemas que más pesa es el acompañamiento, entonces, bueno, lo buscamos desde ahí. El impacto que buscamos es ese, que no haya, o que por lo menos esa deserción o esa reprobación o eh, ese abandono escolar no ocurra tanto. Eh, y como movimiento nacional me parece que aumenta el compromiso eh, de los militantes, ¿no? Aumenta el compromiso y también de alguna manera se aprende. Porque si bien uno está haciendo un seguimiento, quizás de alguna etapa que ya pasó en su vida, como la mayoría de los militantes, como es la enseñanza secundaria, eh, uno sigue aprendiendo, ¿no? Aprende a planificar, aprende a hacer un seguimiento, y eso al movimiento le da militantes mucho más formados, le da militantes más, sí, más comprometidos con su labor, ¿no? Tanto con el movimiento nacional como con su comunidad. Gracias, compañera. Y por último, ¿qué desafíos enfrentan para sostener esta acción en el tiempo y qué aprendizajes les dejan, ¿no? Como movimiento y si creen que pueden inspirar a otros movimientos también a realizar estas acciones? Bueno, uno de los desafíos, Daniel, por ejemplo, nombraba la falta de cómo nosotros nos comunicábamos con ellos, ¿no? Con el tema del acompañamiento, y es importantísima la comunicación entre nosotros. Y uno de los desafíos más importantes es justamente la comunicación, porque muchas veces nos pasa que son jóvenes que el único contacto quizás que tenemos es presencial cuando vamos a su barrio, ¿no? Cuando vamos a hacer, por ejemplo, una actividad recreativa. Esto porque, no sé, no tienen celular, no tienen wifi, no tienen internet. Entonces todo el acceso a la comunicación, que quizás muchos lo tienen naturalizado, en los jóvenes no es tan... Nosotros reconocimos que no es tan fácil. Entonces es un desafío grande ese, de encontrarlos, ¿no? Encontrarlos a través de una forma que no sea yendo presencialmente a donde ellos están, ¿no? Que si bien por tener otras actividades, ese contacto existe o ese vínculo está, pero bueno, es difícil cuando la comunicación, por ejemplo, si no hay comunicación a través de un celular, bueno, se hizo más difícil. Después, bueno, la cuestión económica, ¿no? Como decía, esto de quizás no tener los elementos necesarios. Bueno, uno quizás tampoco como militante tiene los recursos, o como movimiento nacional tiene los recursos para llevar adelante cosas que sí o sí requieren un recurso económico, ¿no? Entonces, bueno, ese es como uno de los desafíos. Después, la otra pregunta era cómo inspiraba a los otros movimientos nacionales, ¿no? Bueno, un poco quizás
cómo lo queremos para nosotros, ¿no? Que movimientos nacionales más fortalecidos. Me parece que son experiencias que en Latinoamérica, eh, en cuestiones con la educación, son bastante parecidas en algunos. Hay quizás casos puntuales, pero la educación pública enfrenta muchos desafíos que tienen que ver con la falta de políticas públicas, ¿no? Y entre otras cosas. Entonces, me parece que es un problema que tiene que ver con muchos países de Latinoamérica. Entonces, por ahí inspirarlos también con alguna estrategia, con alguna idea, brindarles esta idea, me parece que podría ser inspiradora para ellos también. Muchísimas gracias, compañeros, por sus respuestas. Ahora pasamos el micrófono a nuestra compañera Libet de la JOT Venezuela, que nos dejará una mirada más amplia, una reflexión sobre esto. Adelante, compañera. Gracias, compañera, y por supuesto, primero que todo, gracias a la JOC Argentina por compartirnos su acción, todo lo que están llevando a cabo, ¿no? Y escuchar su experiencia de verdad que es muy llenadera, porque sabemos que detrás de cada acción educativa hay compromiso profundo con la vida y ustedes lo están demostrando, ¿no? Que con la dignidad y con la historia de nuestras juventudes trabajadoras podemos trabajar juntos e inspirar a los jóvenes que proceden después de nosotros. Y por supuesto, en este caminar de 100 años de la JOSI, lo que más nos conmueve son los grandes discursos, sino las acciones, ¿no?, concretas que transforman lo cotidiano. Ir al barrio, acompañar los procesos educativos, organizar el tiempo para enseñar, para aprender, para crecer con el otro. Eso también es militancia y de verdad que es muy inspirador y muy admirable su acción. Y por supuesto, desde la JOC Venezuela compartimos esa convicción de que la educación popular no es un servicio, sino también es un acto de amor revolucionario. Es decirle al mundo que no aceptamos la exclusión como destino, que no nos resignamos a la desigualdad. Y bueno, sabemos que lo que cuesta sostener estas acciones en contextos de crisis como los que vivimos hoy en día, pero también sabemos que cuando un grupo de jóvenes se organiza, se forma y actúa, empieza a construir una nueva sociedad desde abajo. Por eso, a 100 años de la celebración de la JOC Internacional, no miramos al pasado con nostalgia, sino que lo honramos con mayor compromiso, con mayor organización, con mayor persistencia en nuestros territorios, en nuestras naciones, en el barrio y desde las bases. Y bueno, hoy más que nunca podemos decir que esa frase tan famosa de Cardín por los josistas, que un joven trabajador vale más que todo el oro del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a cada movimiento por hacerse presente en este episodio, en el primer episodio de podcast que estamos lanzando como miembros de la JOCA, de la Juventud Obrera Cristiana en América, en el marco del centenario de la JOSI, Voces del Centenario. Desde Paraguay celebramos este espacio de memoria y acción viva, porque creemos que la historia de la JOC no solo se recuerda, sino que se construye todos los días. Estos episodios tenemos como objetivo también visibilizar nuestras acciones concretas como JOC en América Latina en el marco del centenario a través de relatos de cada militante. Nos reencontramos en el próximo episodio con nuevas voces, nuevas luchas y el mismo compromiso. Y no olviden la frase de Cardín, que una joven trabajadora vale más que todo el oro del mundo. ¡Viva la JOC! Muchísimas gracias, compañeras.